¿Sabías que Jesús realizó un milagro asombroso en una fiesta de bodas? ¿O que uno de sus discípulos caminó sobre el agua junto a él? Prepárate para descubrir hechos fascinantes y sorprendentes sobre la vida de Jesús que quizás nunca hayas escuchado antes. Hoy exploraremos la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Prepárate para un desafío enriquecedor con 30 preguntas difíciles que pondrán a prueba tu conocimiento bíblico. Antes de comenzar, quiero hacerte una pequeña pregunta: ¿cuál es el momento de la vida de Jesús que más ha tocado tu corazón? Puede ser un milagro, una parábola o incluso una palabra de consuelo. Compártelo en los comentarios. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue el primer milagro realizado por Jesús? A. Curar a un ciego. B. La multiplicación de los panes. C. Transformar el agua en vino. D. Caminar sobre el agua. Tiempo para pensar. Respuesta correcta: C. Transformar el agua en vino. Este milagro ocurrió en las bodas de Caná y marcó el inicio del ministerio público de Jesús, mostrando tanto su poder como su compasión. ¿Quién fue el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús hasta verlo en persona? A. Pedro. B. Juan. C. Tomás. D. Santiago. Tiempo para pensar. Respuesta correcta: C. Tomás. Tomás no creyó en el testimonio de los otros discípulos hasta que Jesús se le apareció y le mostró sus heridas, lo que lo llevó a exclamar: Señor mío y Dios mío. ¿En qué ciudad nació Jesús? A. Nazaret. B. Jerusalén. C. Belén. D. Cafarnaúm. Tiempo para pensar. Respuesta correcta: C. Belén. Belén, la ciudad de David, fue profetizada como el lugar donde nacería el Mesías. ¿Cuál era la profesión de Jesús antes de iniciar su ministerio? A. Pescador. B. Pastor. C. Carpintero. D. Alfarero. Tiempo para pensar. Respuesta correcta: C. Carpintero. Jesús era conocido como el carpintero, un oficio que aprendió de su padre terrenal, José. ¿Cuántos días ayunó Jesús en el desierto? A. 30 días. B. 40 días. C. 50 días. D. 20 días. Tiempo para pensar. Respuesta correcta: B. 40 días. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, durante los cuales fue tentado por el diablo. ¿Quién bautizó a Jesús? A. Pedro. B. Juan el Bautista. C. Pablo. D. Santiago. Tiempo para pensar. Respuesta correcta: B. Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. ¿Cuál es el nombre del jardín donde Jesús fue arrestado? A. Getsemaní. B. Edén. C. Olivos. D. Gólgota. Tiempo para pensar. Respuesta correcta: A. Getsemaní. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró y fue traicionado por Judas, siendo arrestado por los soldados. ¿Qué discípulo negó a Jesús 3 veces? A. Juan. B. Santiago. C. Pedro. D. Andrés. Tiempo para pensar. Respuesta correcta: C. Pedro. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, tal como Jesús lo había predicho. ¿Quién ayudó a Jesús a cargar la cruz? A. José de Arimatea. B. Simón de Cirene. C. Nicodemo. D. Juan. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta, B. Simón de Cirene. Simón de Cirene fue obligado por los soldados romanos a ayudar a Jesús a llevar la cruz hasta el Calvario. ¿Cuál fue la última frase de Jesús en la cruz? A. Tengo sed. B. Consumado es. C. Padre, perdónalos. D. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. Consumado es. Estas palabras significan que Jesús completó con éxito su obra redentora al morir en la cruz. ¿Quién fue el primero en ver a Jesús resucitado? A. Pedro. B. Juan. C. María Magdalena. D. Tomás. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, C. María Magdalena. María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús después de su resurrección, en el jardín donde estaba el sepulcro. ¿Cuántas parábolas contó Jesús? A. 30. B. 40. C. 50. D. 60. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. 40. Jesús contó cerca de 40 parábolas, utilizando historias simples para comunicar profundas verdades espirituales. ¿Cuál era el nombre del hombre rico que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato? A. José de Arimatea. B. Nicodemo. C. A Lázaro. D. A Simón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, A. José de Arimatea. José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para darle sepultura. ¿Cuántos panes y peces utilizó Jesús para alimentar a 5,000 hombres? A. 5 panes y 2 peces. B. 7 panes y 3 peces. C. 4 panes y 2 peces. D. 6 panes y 2 peces. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, A. 5 panes y 2 peces. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una gran multitud, demostrando su poder sobre la creación. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús en el desierto? A. Transformar piedras en pan. B. Saltar desde el pináculo del templo. C. Adorar a Satanás. D. Beber agua. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, A. Transformar piedras en pan. Satanás intentó persuadir a Jesús para usar su poder divino y satisfacer su hambre, pero Jesús se defendió usando las Escrituras. ¿Quién fue el discípulo que caminó sobre el agua con Jesús? A. Juan. B. Santiago. C. Pedro. D. Andrés. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, C. Pedro. Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, pero empezó a hundirse cuando dudó y tuvo temor. ¿Cuántos discípulos eligió Jesús? A. 10. B. 12. C. 14. D. 16. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. 12. Jesús eligió a 12 discípulos para ser sus apóstoles, representando las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el sermón más famoso de Jesús? A. Sermón del Monte. B. Sermón del Monte de los Olivos. C. Sermón del Cenáculo. D. Sermón del Templo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, A. Sermón del Monte. El Sermón del Monte contiene enseñanzas clave, como las bienaventuranzas y la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál fue la profesión de Mateo antes de seguir a Jesús? A. Pescador. B. Pastor. C. Recolector de impuestos. D. Alfarero. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta, C. Recolector de impuestos. Mateo trabajaba como recaudador de impuestos, una profesión impopular, antes de ser llamado por Jesús. ¿Quién se subió a un árbol para ver pasar a Jesús? A. Bartimeo. B. Zaqueo. C. Nicodemo. D. Lázaro. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. Zaqueo. Zaqueo, un recolector de impuestos, se subió a un sicómoro para ver a Jesús, quien luego fue a su casa. ¿Cuál fue la reacción de Jesús al ver a los cambistas en el templo? A. Los bendijo. B. Los ignoró. C. Los expulsó. D. Les predicó. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, C. Los expulsó. Jesús expulsó a los cambistas diciendo que ellos habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Qué señal usó Judas para traicionar a Jesús? A. Un apretón de manos. B. Un beso. C. Un abrazo. D. Una palabra. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. Un beso. Judas identificó a Jesús con un beso, indicando a los soldados quién debían arrestar. ¿Quién fue el gobernador romano que condenó a Jesús a la crucifixión? A. Herodes. B. Poncio Pilato. C. Caifás. D. Félix. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. Poncio Pilato. Pilato cedió a la presión de la multitud y ordenó la crucifixión de Jesús, aunque estaba indeciso al respecto. ¿Cuál fue la primera frase de Jesús en la cruz? A. Tengo sed. B. Consumado es. C. Padre, perdónalos. D. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tiempo para pensar. Respuesta correcta, C. Padre, perdónalos. Jesús pidió a Dios que perdonara a los que lo crucificaban, mostrando su amor y misericordia. ¿Qué discípulo era conocido como el amado de Jesús? A. Pedro. B. Juan. C. Santiago. D. Andrés. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. Juan. Juan es descrito en varias ocasiones como el discípulo amado por tener una conexión especial con Jesús. ¿Quién fue resucitado por Jesús después de 4 días de haber muerto? A. Lázaro. B. Jairo. C. Tabita. D. El joven de Naín. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, A. Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro, hermano de Marta y María, demostrando su autoridad sobre la muerte. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue hallado en el templo hablando con los doctores de la ley? A. 10 años. B. 12 años. C. 15 años. D. 18 años. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. 12 años. Con 12 años, Jesús impresionó a los maestros de la ley con su sabiduría y conocimiento. ¿Qué centurión reconoció a Jesús como Hijo de Dios en la crucifixión? A. Cornelio. B. Langino. C. Julio. D. Marcos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, B. Langino. El centurión, al presenciar los eventos durante la muerte de Jesús, exclamó, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el último milagro de Jesús antes de su crucifixión? A. Sanar a Bartimeo, el ciego. B. Resucitar a Lázaro. C. Curar al siervo del sumo sacerdote. D. Multiplicar los panes. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta, C. Curar al siervo del sumo sacerdote. Durante su arresto, Jesús sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote, que Pedro le había cortado. ¿En qué ciudad predicó Jesús por primera vez después de su bautismo? A. Jerusalén. B. Nazaret. C. Capernaum. D. Caná. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, C. Capernaum. Jesús se estableció en Capernaum, Galilea, desde donde inició su predicación y realizó milagros. Espero que hayas disfrutado de este desafío y aprendido algo nuevo sobre la vida de Jesús. Recuerda compartir cuál fue el momento que más tocó tu corazón en los comentarios y no olvides compartir este material con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.